Hoy el profesor Francesco de Nigris pronunciará la octava conferencia de este octavo curso filosófico, titulada, como ustedes saben, por el programa Buena voluntad con confianza, una relectura de la ética kantiana a la luz de la metafísica de la persona. Con esta conferencia nos vamos a situar en el ecuador de este curso. Francesco de Nigris no necesita ninguna presentación en este centro cultural, como ustedes saben. Al igual que otros profesores, es muy conocido en este distrito por su participación en los cursos filosóficos anteriores. Con la de hoy, si no he llevado mal la cuenta, creo que son ya 8 las conferencias que ha pronunciado en este centro cultural, algo que el distrito de Barajas le agradece profundamente. Ustedes ya saben que Francesco de Nigris tiene una profunda vocación filosófica. De nacionalidad italiana, tiene un amplio conocimiento y una profunda vivencia de España, país en el que vive desde hace más o menos unos 12 años. Es licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad de Florencia y Francesco de Nigris escribió una importante tesis de licenciatura titulada El liberalismo desde la perspectiva personal de José Ortega y Gasset y Julián Marías, publicada en el año 2005 con el título Libertad y Método. Es doctor en Filosofía y Ciencias de la Educación por la Universidad Complutense de Madrid, con una tesis titulada Sustancia y Razón Vital para una hermenéutica de la metafísica de Aristóteles según la razón vital, y en la actualidad es profesor de Filosofía Fundamental y Ética en la Universidad Francisco de Vitoria y colaborador honorífico del Departamento de Metafísica en la Universidad Complutense de Madrid. Su conocimiento de otras lenguas, además del italiano, que es su lengua materna, y del español, que es su segunda lengua, le ha permitido la lectura de obras filosóficas de los más grandes pensadores en las lenguas en que fueron escritas. Autor de numerosos artículos filosóficos, Francesco de Nigris ha traducido al italiano las obras de Julián Marías, Introducción a la Filosofía, Antropología Metafísica y Persona. Y durante este año, hasta el próximo mes de junio, está impartiendo los miércoles un curso en la Facultad de Filosofía de la Universidad Complutense de Madrid, titulado Verdad y Felicidad, una relación necesaria, un estudio inspirado en la filosofía de Ortega y Gasset y de Julián Marías. Agradezco a Francesco de Nigris, una vez más, en nombre de la concejala presidenta del distrito, su generosidad al participar en este octavo curso filosófico y le cedo inmediatamente la palabra para que pronuncie su magnífica conferencia. Muchas gracias. Muchas gracias a Juan Carlos Infante, a todos ustedes, a la concejala del distrito, pero sobre todo a Juan Carlos Infante, porque muestra él sobremanera una vocación filosófica, una vocación por el conocimiento que a todos nos asombra, yo creo. Bueno, pues esta conferencia va a ser una exploración del concepto de buena voluntad que encontramos en la fundamentación de la metafísica de las costumbres de Immanuel Kant. Es una obra hecha accesible para muchos, porque así fue escrita. Fue escrita en el año 1785, justo 4 años después de la gran obra de Kant, la crítica a la razón pura, precisamente para dar un primer esbozo del conocimiento de sus ideas éticas, anteriormente a un tratamiento mucho más riguroso en la crítica pura a la razón práctica, libro que conocemos todos, que se menciona como una de las grandes obras de Kant, que se suele entender como parejo a la crítica a la razón pura. Hay otra obra que Kant
ha escrito sobre ética, que es la metafísica de las costumbres. El lugar que ocupa cada una de esas tres obras de ética para Kant son muy precisas. La fundamentación de la metafísica de las costumbres, repito, es un esbozo para, en cierto modo, vulgarizar, no en el sentido negativo del término, sus ideas sobre ética, sus ideas morales. Pero es un tratado que busca ser sistemático, de toda forma, porque con él pretende teorizar ya una idea de cuál es el principio fundamental de la ética, es decir, en qué consiste el principio moral. Esa es la cuestión de la fundamentación de la metafísica de las costumbres y es la pretensión radical del libro, que es, repito, un libro bastante breve, intenso, pero muy bien escrito, considerando que Kant tenía un estilo, sobre todo para quien lo quiere leer traducido, que implica ciertas dificultades, a pesar que en español, como sabemos, ha sido traducido por Manuel García Morente, que es un magnífico traductor, desde mi punto de vista, de los mejores que se han dado, sobre todo que han podido traducir obras filosóficas de gran dificultad del alemán al español. Bueno, pues la metafísica de las costumbres es un tratado sucesivo en que Kant intenta dar razón de su teoría aplicándola a las dimensiones concretas de la moral, pues las costumbres concretamente y la teoría del derecho. De hecho, la metafísica de las costumbres está dividida en dos partes. Y finalmente sabemos que la crítica pura de la razón práctica, que normalmente se la llama crítica de la razón práctica, pues es una exploración mucho más minuciosa de aquello que ya nos presenta, como acabo de decir, en la fundamentación de la metafísica, fundamentación de la metafísica de las costumbres. Pues por crítica hay que recordar que Kant se refiere a una exploración. Crítica lo utiliza en el sentido antiguo del término, una exploración, una búsqueda, una investigación. Y pura, que utiliza en sus dos grandes libros, se refiere al libre de principios empíricos. Ya veremos qué quiere decir todo ello. Bien, yo voy a estructurar la conferencia de la siguiente manera. Voy a dar, ante todo, pues una idea de la teoría básica que Kant expone en la fundamentación de la metafísica de las costumbres, para luego tratarla, intentando intensificarla de alguna manera a través de otra filosofía. De suerte que la verdad que puede estar implícita en la filosofía kantiana se nos pueda manifestar. Yo creo que la intensificación de la verdad es la forma más auténtica con la que se nos muestra. Y eso acontece cuando se interpreta una filosofía desde otra, que entendemos tener una capacidad para comprender la realidad y por ello también una filosofía pasada más auténtica. Cada filosofía pertenece a su tiempo, es una genialidad de su tiempo, pero la verdad no es relativa ni absoluta, sino es histórica, como nos enseña Ortega y Gasset y Julián Marías. Es decir, cabe intensificarla. La verdad se puede intensificar. El perspectivismo de Ortega no es un relativismo, sino las verdades se complementan, se ayudan unas a otras, de suerte que podemos ensanchar nuestro ámbito de comprensión. Bien, el título de esta conferencia señala un problema que es la buena voluntad. ¿Por qué es problema? ¿Es suficiente la buena voluntad? Quizá nos hayamos preguntado en muchas ocasiones, para ser buenos. Con una persona que tiene buena voluntad puede, sin embargo, hacer desastres morales. Una persona que tiene buena voluntad, sin darse cuenta, puede hacer daño. Hay personas que viven ciertas formas de beaterías, o personas que se le llama a veces un poco frescas, o alejadas de conocimientos, o ingenuas en el sentido negativo del término, que sin embargo tienen buena voluntad y por ello se dice a veces hay que perdonarle todo a esas personas. Por supuesto, ahí implica el problema mismo del perdón. Quizá nos enfrentaremos con él en algún momento durante esta charla, pero ante todo es eso lo que yo plantearía a raíz de la lectura de la fundamentación de la metafísica de las costumbres. Bien, vamos a tratar un poco cómo Kant quiere construir un instrumento absolutamente preciso para que no solo los intelectuales, los académicos, sino las personas corrientes tengan
la capacidad de reconocer si su propia actuación, sus propias acciones son morales o inmorales. Ante todo, Kant dice que todas las morales anteriores que le han precedido tienen un error fundamental. Es que todas son éticas materiales que derivan de principios empíricos. ¿Qué quiere decir Kant con todo ello? Kant dice que el ser humano tiene distintas facultades. Una facultad fundamental, la más pura, la más elevada, la más digna del ser humano, como a su vez nos decía Aristóteles y muchísimos otros filósofos, es la razón. La razón es la capacidad de sintetizar ideas, hasta tener de ideas inferiores ideas superiores, lo cual no quiere decir más complejas, sino simplemente más verdaderas. La síntesis es la función de la idea, pues la razón funciona a través de ideas que ordenan también nuestro comportamiento. Por otra parte, tenemos otras facultades. Entre ellas pues está el entendimiento o la facultad sensible. Hay facultades también como la voluntad. Pues la sensibilidad, Kant, pues muy inspirado naturalmente por la tradición filosófica que le ha precedido, está vinculada a lo que él llama las inclinaciones, es decir, el agrado, el desagrado, los placeres, los displaceres, aquello que amamos o que odiamos. En general podemos decir a los sentimientos. La facultad sensible se opone muchísimas veces a la razón, nos dice Kant. La razón es una guía, la razón permite la autonomía del ser humano, permite escaparnos a la sensibilidad, permite escaparnos a lo que él llama la vida empírica, la vida en que el sujeto, el yo, dice Kant, es pasivo, recibe, está afectado constantemente en su temporalidad, en su transcurrir por las emociones, por los sentimientos, por los estados de ánimo. Esa es la vida empírica. Y sin embargo, dentro de la vida empírica hay la posibilidad, dice Kant, de una vida pura, de una vida dominada y guiada por la razón. Resuena en este discurso kantiano naturalmente toda la filosofía occidental que le ha precedido, desde Platón naturalmente, en su tripartición del alma, en Aristóteles, encontramos ecos de esa visión en toda la filosofía que ha precedido a Kant naturalmente. Sin embargo, la originalidad de Kant llega en su idea ética, en cómo él utiliza la razón para establecer un principio fundamental que pueda orientar la conducta, orientar el comportamiento ético. Bueno, pues Kant dice que toda decisión que tomemos a raíz de nuestras inclinaciones, que repito, tienen que ver con nuestra vida empírica, con los afectos, con los sentimientos, entonces también, en cierto modo, por la vivencia de las cosas como utilidades que nos puedan servir o no servir para nuestros fines, es un comportamiento de dudosa moralidad. Todo ese comportamiento tiene una materia, es decir, un motivo, una razón que trasciende el puro deber, dice Kant, sino se refiere a una utilidad, es decir, a algo que queremos conseguir que se refiere a nuestro yo empírico, no a nuestro yo puro. Es decir, a una utilidad, una, digamos, complacencia para con nuestro cuerpo, para con nuestra psique, para con nuestra estructura, podríamos decir, en cierto modo, empírica. ¿Qué produce eso en el hombre? Es decir, cuando el hombre actúa de esa manera, eligiendo su comportamiento por intereses, podríamos decir, empíricos. Pues según Kant lo que se produce es un imperativo hipotético. Por ejemplo, cuando a un niño le estamos diciendo estudia, porque si no estudias pues no te vamos a llevar al cine o no te dejamos ver el fútbol, pues según Kant lo que estamos haciendo es, aunque aquí pues por hacer el ejemplo de un niño aquí habría implicaciones pedagógicas sin duda, pero podemos comprender en ese ejemplo de todas formas al que se refiere Kant cuando habla de imperativo hipotético, es decir, buscar que el niño, el lugar o la persona en general haga algo no por deber, sino por la consecución de un fin ajeno al deber mismo.
que tenga que ver pues con un interés colateral, en ese caso pues ver un partido de fútbol o ir al cine, etc. Es decir, lo que está haciendo una persona cuando lo está haciendo porque ve en su acción un fin en sí mismo absolutamente bueno, sino vinculado a la consecución de otros fines, la persona pues no se está tratando a sí misma como un yo puro, autónomo, sino como un yo empírico, como un yo sujeto a inclinaciones. Y por ello no se está tratando, dirá Kant, lo veremos bastante después, como un fin en sí mismo, sino se está tratando como un medio. Bueno, pues la razón nos tiene que llevar a comprender cómo comportarnos. Tiene que llevarnos a comprender principios que en sí mismos sean buenos. No porque podemos a través de ellos conseguir otras cosas ajenas a esos mismos principios. Toda decisión que no sea buena en sí misma, dice Kant, es hipotética. Es decir, es un sí. Si hago eso, entonces puedo conseguir otra cosa. No, si hago eso, lo hago porque es bueno en sí mismo. Dicho en pocas palabras. Bueno, a raíz de este razonamiento, Kant construye lo que él llama su imperativo categórico, que se opone radicalmente a ese tipo de razonamiento hipotético. ¿Cómo es el imperativo categórico? Pues Kant nos dice, ante todo, que el concepto más importante de la ética tiene que ser el deber. De hecho, empieza la fundamentación de la metafísica de las costumbres diciendo que no hay bien más alto, más importante que no sea en el mundo, nos dice que no sea una buena voluntad. Y la buena voluntad tiene que estar completamente e intrínsecamente relacionada con el deber. Es decir, el deber tiene que implicar la voluntad en cuanto buena en sí misma, no por la consecución de un fin ajeno a esa misma bondad. Ya estamos entendiendo que lo que Kant nos quiere decir es que nosotros tenemos que tener la certidumbre de que lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo porque estamos convencidos de que es bueno en sí, independientemente de todas las utilidades que nos puede acarrear, que nos puede proporcionar, de todas las facilidades. Eso yo creo que lo podemos entender por sentido común. Podemos entender que muchas veces hacemos algo no porque creemos que es justo, sino porque nos conviene. Yo creo que en eso no hay mucha dificultad para comprenderlo. Pues bien, a eso Kant lo llama un imperativo categórico. Sin embargo, no se limita a eso Kant, sino nos quiere dar una fórmula para que nosotros entendamos si nos estamos engañando o no. Es decir, si nosotros, cuando estamos tomando nuestras decisiones, poniendo unas máximas a nuestros comportamientos, podamos ver si efectivamente estas máximas que estamos poniendo en nuestros comportamientos son hipotéticas o categóricas. Es decir, si están construidas para respeto del deber y del bien en sí, o están construidas por una conveniencia, por un interés, por una inclinación. Pues creo que lo que hace Kant es sobremanera difícil, porque naturalmente lo que nos está ofreciendo es una fórmula que nos va a decir en nuestra conciencia, en el momento en que estamos intentando actuar, si estamos actuando de forma moral o inmoral. Pues bien, yo creo que es de absoluta genialidad la fórmula que nos va a ofrecer Kant, y es el primer imperativo categórico. Y reza así: hay que poder querer que la máxima de nuestro comportamiento sea una ley moral universal. Y llega a decir de la naturaleza, que ya veremos lo que quiere decir. Vamos a analizar esa fórmula. Hay que poder querer que la máxima es, digamos, la razón por la cual actuamos, por la cual decidimos actuar. Eso quiere decir máxima. Hay que poder querer que la máxima de nuestro comportamiento sea una ley. Es decir, que no sea simplemente algo subjetivo, sino que pueda convertirse en una ley moral universal. Universal quiere decir, Kant, que se pueda aplicar a todos los hombres. Es decir, que todos los hombres en nuestra situación deberían hacer exactamente lo que estamos haciendo nosotros mismos. ¿Y por qué llega a decir de la naturaleza? Bueno, eso lo vamos a ver en un momento. Antes voy a hacer un ejemplo para aclarar el imperativo categórico. Por ejemplo,
Ese es un ejemplo que hace Kant de la fundamentación de la metafísica de las costumbres. Si yo estoy haciendo una promesa, estoy prometiendo a una persona algo, y sin embargo, mientras estoy prometiendo, sé en el fondo que no voy a mantener la promesa, a nosotros nos gustaría que todo el mundo hiciera exactamente lo mismo que estamos haciendo nosotros. ¿Nos gustaría? A lo mejor mentir en ese momento nos conviene, pero en el fondo, dice Kant, en el fondo de nuestra conciencia, ¿deseamos que todo el mundo mintiese así como nosotros estamos haciendo? Según Kant, eso es imposible. Es imposible porque si todo el mundo mintiese, quisiera mentir, o sea, quisiera que todo el mundo mintiese, es decir, que la mentira se convirtiese en una ley moral universal, desaparecería el mismo concepto de promesa. Es decir, se destruye la misma ley que nosotros supuestamente deseábamos. Voy a volver sobre eso porque parece así algo como complicado, pero lo que nos está diciendo en el fondo Kant es que si nosotros prometemos y al mismo tiempo sabemos que estamos mintiendo, si admitimos que todo el mundo debería hacer lo mismo, es decir, que todo el mundo va a mentir, que tiene que mentir, pues desaparecería el mismo concepto de promesa. Yo no podría ni prometer aquí y ahora, es decir, ni siquiera podría llevar a cabo aquello que me conviene, que la otra persona se crea mi promesa, porque no se la creería, porque si la mentira se hace ley universal, no existe promesa, entonces yo no puedo ni siquiera prometer aquí y ahora. Entonces dice Kant, eso sería contradictorio, por lo cual nos dice la universalización de la máxima de nuestro comportamiento nos introduce a un problema que es aquello que le viene bien a la humanidad entera. Es decir, Kant nos está diciendo que aquello que elegimos como máxima de nuestro comportamiento, yo tengo que poderlo llevar a forma de ley, universalizarlo y poder desear que esa ley sea cumplida por cualquier persona en nuestra situación. Y finalmente nos dice que tiene que ser una ley de la naturaleza. ¿Cómo una ley de la naturaleza? ¿Por qué? Bueno, no quiero entrar a fondo de la cuestión de qué significa naturaleza para Kant, porque entraríamos pues en toda su filosofía teórica, es decir, con la crítica a la razón pura. Sin embargo, Kant entiende que el mundo de la naturaleza está hecho de fenómenos que tienen una causalidad extrínseca a la vida humana. Es la causalidad también de mi cuerpo, es la causalidad de las leyes físicas, es una causalidad en que no hay libertad. Hay simplemente leyes, las leyes de la física. Por ejemplo, las de Newton, que tanto impresionaban a Kant, que le impulsan a hacer toda su filosofía teórica. Kant lo que nos quiere decir es que hay una naturaleza pareja, paralela, parecida a la naturaleza física, que es la naturaleza de nuestras decisiones morales, que también establece un reino de los fines, en el que nosotros podemos ser legisladores universales. ¿En qué consiste esta naturaleza, este reino de los fines, en que nosotros podemos ser legisladores universales? Pues dice Kant que nosotros somos legisladores universales toda vez que aplicamos este imperativo categórico. Es decir, si queremos, podemos querer que la máxima de nuestro comportamiento sea una ley moral universal, que todo el mundo en nuestro lugar debería hacer lo mismo por el bien de la humanidad. Bien, yo recuerdo cuando intenté explicar este principio en un curso de filosofía, hubo quien levantó la mano y pues un estudiante muy aventajado y me contestó algo muy inteligente, algo pues que nos va a destapar el profundo sentido de este mismo imperativo y del segundo imperativo categórico, que es el que completa en cierto modo el primero. Podemos pensar vamos a pensar en un genocida, o en un loco, o en una persona pues que tiene un desvarío. ¿Qué nos va a decir esa persona? Pues que, por ejemplo, podemos pensar en Hitler, podemos pensar en Stalin, podemos pensar en tantos dictadores o genocidas. Pues para Hitler, por ejemplo, matar 8 millones de judíos era una ley moral universal, es decir, él
cuando lo estaba haciendo, podía querer que la máxima de su comportamiento fuera una ley moral universal. Es decir, que todo el mundo en su lugar tenía que matar 8 millones de judíos, o incluso más. Estamos viendo que entonces parece que el imperativo categórico kantiano aquí tiene un problema. Tiene un problema que parece aparentemente insolucionable. No es así, naturalmente. No roza siquiera la cuestión ese pero. Es un pero inteligente, agudo. Sin embargo, Kant naturalmente había ya pensado profundamente en todo eso. Hay un concepto en Kant muy importante, que es el concepto de humanidad, que está repitiendo constantemente en su fundamentación de la metafísica de las costumbres. Y es el que le introduce a formular, yo creo, pues el segundo imperativo categórico. En él nos dice Kant, hay que tratar cuando nosotros establecemos la máxima para nuestro comportamiento, al prójimo como un fin y no como un medio. Naturalmente, matar 8 millones de judíos es tratar al prójimo como un medio, no es tratarlo como un fin, es un medio para alcanzar el poder, para llevar a cabo un proyecto ideológico, para mantener a lo mejor el propio estado de locura, para no razonar. Hay muchas razones por las que se puede tratar al prójimo no como un fin, sino como un medio. Sin embargo, Kant lo que está haciendo en el segundo imperativo categórico, yo creo, es especificar de forma mucho más profunda aquello que ya lleva implícito en el primer imperativo categórico. Cuando Kant nos dice hay que poder querer que la máxima de nuestros comportamientos sea una ley moral universal, está diciendo que la humanidad entera tiene que estar dentro de nuestra decisión. Es decir, la humanidad entera. Ante todo, la humanidad entera implica la vida de la humanidad, no su exterminio. Lo que está haciendo Kant, y aquí me gustaría no hacerlo demasiado, pero abrir desde luego un paréntesis filosófico, porque lo que está haciendo Kant a nivel epistemológico es muy importante dentro de la historia de la filosofía desde mi punto de vista, porque está diciendo que el objeto de su decisión implica no cosas, sino personas, es decir, la humanidad. Eso tiene mucho que ver con la filosofía que a mí más me interesa, por supuesto con la razón vital. Lo que nos está diciendo ahí Kant, que nosotros tenemos ante todo para actuar, sentir al prójimo de alguna manera en nosotros mismos. De hecho, recuerdo una magnífica conferencia que dio aquí el año pasado el profesor Sánchez Cámara, que nos decía precisamente que le recordaba eso a la moral cristiana, ¿no? No hagas al prójimo lo que no quieras que se te haga a ti mismo. Y efectivamente así suena. Sin embargo, con toda una envergadura teórica con la que Kant nos está ofreciendo ese principio que nos invita a razonar sobre los porqué de ese incluir en nuestro comportamiento una idea de la humanidad. Por supuesto, esta idea de la humanidad que incluimos en nosotros cuando nosotros vamos a actuar personaliza de alguna manera nuestro comportamiento. Pero ¿de qué manera nos lo personaliza? Inicialmente, el primer imperativo categórico nos está diciendo que tenemos que poder querer que la máxima de nuestro comportamiento sea una ley moral universal, es decir, que en ella todos los hombres puedan encontrar vida, felicidad, valores, es decir, que en ella puedan encontrar lo que él llama dignidad, que es un concepto fundamental también de la fundamentación de la metafísica de las costumbres. Y por supuesto, cómo tratar a la humanidad es un poco el problema que queda en la filosofía kantiana. Es decir, es el problema de cómo dar una materia a la buena voluntad. La voluntad por sí misma, como un puro deber, pues se queda vacía de materia. Bueno, voy a dejar de momento aquí esa argumentación porque voy a desarrollar unos puntos que han quedado ahí sueltos de la ética kantiana, de suerte que al final podemos recomponer un poco el puzzle de su pensamiento. Kant no solo tiene una ética que pretende ser categórica y no hipotética, sino pretende ser absolutamente formal y autónoma. Vamos a ver qué quieren decir esas otras
otras cualidades de la ética kantiana que nos permiten comprender más profundamente el sentido de sus imperativos categóricos. Kant entiende que el comportamiento moral, la formulación de un principio moral, tiene que ser algo que brota de nosotros mismos, podemos decir de nuestras entrañas, que nosotros entendamos lo que estamos haciendo. Ya hemos visto que la razón es la facultad fundamental para Kant del ser humano. Y la razón, nos dice en este libro precisamente Kant, es aquello que permite entender que somos libres. Porque frente a la naturaleza que tiene sus propias leyes, la persona, mediante la razón, es capaz de desvincularse de las leyes de la naturaleza, de las leyes de la materia, de las leyes de nuestras inclinaciones, de las leyes de los estados de ánimo, de las leyes que tienen que ver, podríamos decir, con el determinismo biológico, materialista del mundo. La razón es capaz de liberarnos, es capaz de conducirnos al libre albedrío. Bien, pues una persona se está comportando de forma moral cuando cree en sus principios. Es decir, cuando el principio que está eligiendo lo ha elegido él mismo, y no otra persona, institución, instancia. Vamos a hacer un ejemplo. Pues si a mí me dice que tengo que ayudar al prójimo, y me lo dicen desde pequeño, y yo pues nunca entiendo demasiado lo que quiere decir, pero lo hago, porque veo que si lo estoy haciendo todas las personas alrededor de mí se portan bien conmigo, pues no estoy actuando autónomamente, sino estoy haciendo lo que otras personas me están diciendo. En ese caso, pues mis padres, o la sociedad, otras instancias ajenas a mi razón, a mí mismo. Para Kant, la autonomía es un concepto absolutamente fundamental para descubrir el principio moral. Yo tengo que tener la plena evidencia de que mi comportamiento es bueno en sí. No tiene que darme esa bondad, ofrecérmela, proponérmela algo o alguien externo, ajeno a mi razón. Yo tengo incluso la posibilidad, naturalmente, que se me sugiera, que se me aconseje. Sin embargo, yo tengo que ser completamente autónomo en la aceptación del consejo. Tengo que ver su última evidencia. De hecho, llega a decir Kant que la felicidad, que él interpreta como un sentimiento, es precisamente aquella satisfacción sucesiva que procede de que nosotros hayamos actuado de forma moral porque hemos elegido autónomamente nuestros principios morales. Entonces la felicidad, como algo consecuente, sucesivo a la autonomía de la moral, es algo justificable. Y algo que, en un cierto modo creo, aunque no lo dice en la fundamentación de la metafísica de las costumbres, podemos distinguir del placer. Aunque Kant diga que la felicidad es un sentimiento, no le da una categoría propia, y sin embargo está diciéndonos que la felicidad es sucesiva a un acto que tiene un sentido, porque nosotros vemos la evidencia del principio por el cual actuamos, con lo cual la felicidad se justifica, mientras el placer como fin en sí mismo o como simple inclinación que por alguna razón acontece en nuestra conciencia, para Kant no tiene un sentido moral. Pues bien, la autonomía. Ahora vemos que los imperativos categóricos kantianos, en este caso el primero, nos invita directamente a la autonomía. Hay que poder querer que la máxima de nuestro comportamiento sea una ley moral universal. Es decir, el comportamiento que yo elijo para mí mismo, tengo que yo poder querer que llegue a universalizarse, que todo el mundo vaya a hacer lo mismo en mi situación, pero tengo que quererlo yo, no otra persona. Tengo que ser yo solo, conmigo mismo, quien decide. Es un principio, yo creo, de autenticidad. Es auténtica la decisión cuando la tomo yo, sino no porque me han convencido de ello de alguna manera. Finalmente, podemos decir que la ética kantiana, como se ha dicho muchísimas veces, es una ética formal. ¿Qué quiere decir eso? Pues Kant no quiere que la razón de nuestros comportamientos dependa de algún sujeto, de alguna materia, podríamos decir, de algún interés ajeno a nuestro mismo entendimiento, que entiende pues que nuestro comportamiento es bueno en sí mismo.
Entonces, Kant lo único que nos quiere proporcionar es la forma para que nosotros mismos buscamos las razones para nuestro comportamiento. No quiere decir cuál es nuestro comportamiento, cuáles son las razones para comportarnos. No nos quiere decir directamente cuáles son los valores. Quiere que nosotros tengamos un instrumento formal, puramente formal, que nos permita descubrir la materia de nuestros comportamientos, es decir, las razones por las que nos vamos a comportar de una cierta manera. Entonces, el imperativo categórico kantiano es un imperativo que nos invita a la autonomía, yo diría a la autenticidad, al tomar decisiones por nosotros mismos. Nos invita a que nosotros pongamos una materia a nuestro comportamiento. En cada situación concreta nosotros lleguemos a la conclusión de cómo queramos comportarnos. Y por otra parte es un instrumento categórico, es un instrumento que no se deja influir por instancias ajenas, que mantiene la autonomía, una autonomía puramente formal, porque nos invita a que nosotros pongamos la materia a esa forma comportamental. Bien, pues podemos decir, sin embargo, que a Kant se le ha criticado mucho. Vamos a pensar muy bien por qué. Yo he empezado esta conferencia diciendo que si una persona que actúa con buena voluntad, simplemente por buena voluntad, podemos pensar que de todas formas es buena. Bueno, pues en muchos momentos necesitamos realmente que alguien nos oriente. Es decir, necesitamos encontrar razones para justificar lo bueno. Buena voluntad, buena en sí misma, como nos dice Kant, necesita una materia. Y Kant nos dirá, bueno, pues la materia se puede buscar, se puede investigar, pero tienes que hacerlo tú contigo mismo. Puedes aprenderla en un colegio, puedes aprenderla a través de tus padres, a través de una sociedad, y sin embargo, depende de ti, que sea evidente para ti y aplicable a tu situación concreta. Y claro, podríamos contestarle, de hecho, se le contesta a Kant, ¿y si de todas formas te estás equivocando? Entonces aquí Kant introduce un concepto fundamental para determinar aún más precisamente lo que él entiende por buena voluntad. Es un concepto que en alemán se tiene como palabra Gesinnung. Gesinnung quiere decir asentimiento, actitud, podríamos decir talante, en cierto modo. Es la actitud con la cual yo estoy asintiendo al principio que he elegido para mi comportamiento. Pues si volvemos al ejemplo que hemos hecho de que yo estoy prometiendo, pero no estoy creyendo en mi promesa, porque en el fondo sé que estoy mintiendo, porque no voy a cumplir la promesa, pues mi asentimiento, mi actitud no es auténtica, dice Kant. Es decir, estoy engañándome. Estoy engañando y engañándome. Entonces, el Gesinnung, lo que es el talante con el que estoy eligiendo la máxima para mi comportamiento, no es moral. En ello, dice Kant, va la conciencia moral. Conciencia moral quiere decir que yo estoy seguro de que lo que estoy haciendo lo estoy haciendo por el bien en sí, y no por otras razones. Si yo estoy prometiendo algo, pero sé en el fondo que no lo voy a cumplir, pues ¿cuál es mi actitud? Evidentemente no es de buena voluntad. No es de buena voluntad en absoluto. Yo sé que estoy mintiendo. Con lo cual, pues la conciencia moral, que yo en el fondo percibo, en el fondo dice Kant, la percibimos de nosotros mismos, es evidentemente de que yo tengo un comportamiento inmoral. Entonces, la forma última, podemos decir, para Kant, con la que tenemos que universalizar nuestros comportamientos, esa guía, esa forma última es el Gesinnung. La Gesinnung. Die Gesinnung es el talante, la actitud, la forma con la que yo estoy tomándome lo que hago. Pues en pocas palabras, es la pura buena voluntad. Bueno, pues hay materia. Nos hemos preguntado desde el comienzo
para esa buena voluntad? Es decir, ¿cómo puedo yo saber que esa voluntad es buena? ¿Es simplemente un sentimiento de que lo que he estado haciendo lo he hecho mintiéndome a mí mismo o no? No hay una materia para pensar que esa forma con la que yo tengo que cumplir mi principio categórico tiene también una materia. En otras palabras, la buena voluntad es buena, pero ¿por qué es buena? ¿Qué es lo que me dice que es buena? ¿Qué es lo que me dice que sea buena? Ese es un poco el problema que se ha señalado de la filosofía kantiana a través de filosofía sucesiva, sobre todo la filosofía material, la filosofía que se llama también ética de los valores. ¿Qué es lo que nos dice la ética de los valores fundamentalmente? Pues que nosotros necesitamos saber qué son los valores para poder elegir. Por ejemplo, Nicolai Hartmann, un gran filósofo que hace una ética de los valores, dice a Kant: yo tendré que saber cuáles son los valores para poder yo elegir entre ellos, con lo cual yo no perdería ninguna autonomía y tampoco libertad, más bien ganaría en autonomía y libertad, porque comparando mi comportamiento a algo que sé que vale, pues puedo entender si estoy comportándome de forma valiosa o no. Sin embargo, Kant aquí contestaría que nadie impide a que nosotros aprendamos unos valores. Simplemente lo que hay que hacer es aprenderlos de forma autónoma. Es decir, que cuando, por ejemplo, estamos estudiando, lo que estamos estudiando lo entendemos, no lo repetimos de memoria. Al final lo que nos está diciendo Kant nos está enseñando Kant es una profunda pedagogía. Nos está diciendo que conforme estamos aprendiendo, estamos estudiando, en cada paso tenemos que saber nosotros tener presente la evidencia de lo que estamos estudiando. Porque si no, pues nos estamos dejando influir por instancias ajenas. El estudio impersonal, el estudio que aprende de memoria, es inmoral para Kant, evidentemente. Nosotros pues tenemos que defender la autonomía del conocimiento, que es la autonomía de la moral. Entonces Kant se defendería bien, por ejemplo, con respecto a este ataque, si así podemos llamarlos, de Nicolai Hartmann. No es el único, hay otros, y en algunos casos son realmente interesantes las oposiciones de Nicolai Hartmann. Interesantes también son las oposiciones que hace Max Scheler, otro filósofo de los valores, que también utiliza más o menos la misma argumentación que Hartmann, pero muy orientada hacia el problema del sentimiento. Efectivamente, no nos hemos dado demasiada cuenta de ello, pero Kant está dando al sentimiento constantemente un valor negativo. Y aquí, pues no tanto con argumentos de Max Scheler, sino con argumentos más bien orteguianos, procedentes de la razón vital, que precisamente entiende por razón no es una simple facultad que intenta ordenar nuestra vida prescindiendo de los sentimientos, sino precisamente la vida como razón. Entendemos que también los sentimientos tienen una razón. Muchas veces yo efectivamente cuando estoy haciendo algo, pues digo racionalmente, pues yo creo que lo estoy haciendo bien, pero hay algo dentro que me dice que no lo estoy haciendo bien. O cuando vemos una persona, dice, esta persona se está comportando muy bien, pero no sé por qué tengo la sensación de que no es buena persona. Hay algo, digamos, una razón sentimental que nos está aconsejando unas razones que, sin embargo, la razón, como actividad consciente que utiliza las palabras, los conceptos, que nos permite llegar con ellos a conclusiones, pues nos contradice. Entonces, claro, ¿qué hacemos con todos esos sentimientos? Kant los llama inclinaciones y de todas maneras nos dice que nos están influyendo para confundirnos. Y sin embargo, hay un valor en el sentimiento, que es lo que sí en este caso dirá Max Scheler. No solo Max Scheler dirá que aquellos que los sentimientos nos señalan, aquello que nos apuntan, los sentimientos son valores. Por eso se llama la filosofía de los valores, porque hay una intuición sentimental de algo que vale implícita en nuestros sentimientos. Bueno, pues efectivamente aquí puede claudicar algo la filosofía kantiana. Sin embargo, no es la mayor oposición que yo haría
a esa filosofía. Sin embargo, hay otra que no implica derrumbar el edificio kantiano, que desde mi punto de vista es mucho más perfecto de lo que se ha podido pensar sucesivamente. Desde mi punto de vista sigue siendo de las éticas más perfectas que hay. De hecho, yo creo que Kant, en cierto modo, no niega los valores de ninguna manera, sino niega aquellos valores que están producidos por los sentimientos y que nosotros no comprendemos, de suerte que no podemos estar seguros de ellos. Hay un paso en la fundamentación de la metafísica de los costumbres que es muy claro. Nos dice: la moralidad es la condición bajo la cual un ser racional puede ser fin en sí mismo, porque solo por ella es posible ser miembro legislador en el reino de los fines. Así pues, la moralidad y la humanidad, en cuanto que ésta es capaz de moralidad, es lo único que posee dignidad. Y desde ahora el paso que más me interesa. La habilidad y el afán en el trabajo tienen un precio comercial. La gracia, la imaginación viva, el ingenio, tienen un precio de afecto. En cambio, la fidelidad en las promesas, la benevolencia por principio, no por instinto, tienen un valor interior. Kant no está negando los valores, está simplemente diciendo que los valores son importantes cuando los vivimos como virtudes, es decir, como fuerzas, energía que nos llevan a cumplir con el imperativo categórico. Eso es lo que fundamentalmente nos dice Kant. Kant, en cierto modo, se podría defender también bastante bien frente a esos ataques. Él no está diciendo que el sentimiento siempre son inclinaciones que nos desvían de la razón, sino que el sentimiento precisamente se manifiesta en su valor cuando es virtud para que nosotros cumplamos con el imperativo categórico. Sé que a lo mejor todo eso resulta muy cargante, es bastante complejo, pero es un modo para mostrar que el pensamiento kantiano, la ética kantiana, se defiende realmente de muchos ataques. Es realmente, podríamos decir, un instrumento muy bien pensado para determinar si nuestro comportamiento es moral o inmoral. Está hablando, por ejemplo, Kant de fidelidad a una promesa. Pues la fidelidad también puede ser entendida en cierto modo por Kant con una serie de consecuencias sentimentales. Pues un sentimiento de orgullo, un sentimiento de indignación, un sentimiento de fortaleza, de testarudez incluso. Sin embargo, estos sentimientos sí que tienen un valor para Kant, no se lo está diciendo, sino para defender precisamente la máxima que hemos elegido para nuestro comportamiento. Entonces hay, en cierto modo, una ética también kantiana, que es, podemos decir, una ética material, en cierto modo una ética de los valores. Pero bueno, eso era una cuestión casi anecdótica para esta charla, pero que me gustaba sacarla a la luz porque muchas veces se ha opuesto la ética kantiana a la ética de los valores. Y deberíamos, quizá, haciendo una lectura minuciosa de los textos kantianos, nos damos cuenta, pensando profundamente en la ética kantiana, nos damos cuenta que en cierto modo Kant tiene respuestas a muchas cuestiones. Pero ahora quisiera hacer un ejemplo concreto, ya que he estado cargando a vuestra paciencia con mucha teoría. Vamos a hacer un ejemplo concreto que va a suscitar una cuestión que yo creo que es radical y que manifiesta un poco la razón de esta conferencia, es decir, el problema de la confianza. Imaginémonos que un desconocido, estamos en la playa y un desconocido se está ahogando. Imaginémonos que yo tengo un grupo de amigos y también de amigas que están conmigo y esta persona desconocida, pues yo percibo en cierto modo que puede perder la vida. Entonces, si yo actúo kantianamente, intento aplicar mi imperativo categórico, tengo que pensar, tengo que poder querer que la máxima de mi comportamiento, es decir, lo que voy a hacer con respecto a esta persona que se está ahogando, pues pueda ser una ley moral universal de la naturaleza. Es decir, que en ese reino de los fines al que todos, dice Kant, aspiramos, porque nos gustaría a todos vivir nuestra vida constantemente habitando este reino de los fines, pues que nuestro comportamiento sea una ley moral universal, que todo el mundo en nuestra situación debería hacer exactamente lo mismo. Bien, pues lo que está claro es que tengo que tirarme y sacar a esa persona, porque digo,
no voy a dejar que esta persona se muera. Y sin embargo puedo pensar en un cierto momento, tendré que quitarme la ropa porque si me tiro al agua, pues a lo mejor me hundo, porque tengo tanta ropa, todavía no me he quitado la ropa, pues me puedo hundir. Entonces tengo que empezar a calcular, tengo que pensar bien en lo que estoy haciendo. Me quito la ropa e intento salvar a esa persona. De momento hay algo de cálculo, pero aquí Kant diría, bueno, lo estoy haciendo para llevar a cabo de la mejor forma, con la mejor buena voluntad, mi proyecto, mi propósito, la máxima de mi comportamiento, que es salvar a la persona. Entonces, efectivamente, me quito la ropa y me tiro al agua. Sin embargo, mientras me estoy quitando la ropa, puedo pensar, pues Dios mío, a lo mejor en el tiempo en que me quito la ropa, la persona se está ahogando. Y a lo mejor no tengo que quitármela. A lo mejor es mucho más eficaz que me lance que vaya a ayudar a la persona. Y luego pienso, sí, pero la persona no parece una persona muy flaca, es un hombre de 80-90 kilos, lo mejor sería quitarle la ropa. Y así podría seguir, y a lo mejor la persona ya se ha ahogado. Es decir, ¿cómo puedo mantener de alguna manera mi buena voluntad firme? ¿Cómo puedo solo erigir mi comportamiento por la buena voluntad? Y buena voluntad puedo producir una tragedia. Hay un magnífico libro de Dostoyevsky, el idiota, que muestra constantes ejemplos que se podrían hacer en que la moral kantiana está puesta a dura prueba. Precisamente el idiota es el ingenuo, es la persona pues, que en cierto momento no sabe cómo comportarse. Es curioso porque Max Scheler, junto con Sócrates, nos dice que nosotros somos normalmente, para comprender si somos morales, somos inmorales, tenemos que comprender lo que sabemos y lo que no sabemos. Porque aquello que no sabemos, pues evidentemente nos lleva al error. Pero de ello nos dice Scheler, nos dice Sócrates, no somos responsables. Yo no estoy del todo de acuerdo con ello. Yo creo que de alguna manera tenemos hábitos, costumbres, de las cuales evidentemente pocas veces somos responsables porque de ellas no nos damos ni cuenta. Son, podríamos decir, inconscientes, son aquellas creencias que nos decía Ortega, ¿no? O aquellas virtudes éticas que nos decía Aristóteles frente a las virtudes dianoéticas. Las virtudes éticas, todos vienen de costumbres, pues son comportamientos, habitualidades, disposiciones afectivas, de las cuales muchas veces efectivamente no somos responsables. Impulsos, como cuando una persona me empuja, a lo mejor me doy la vuelta. Y pues darse la vuelta para ver quién es como un impulso, ¿no? Hay movimientos íntimos de los que han sido tragados tantas veces por la costumbre y que nosotros no sé hasta qué punto somos responsables de ellos. Es verdad, por otra parte, que tanto Aristóteles como Ortega nos dicen que nosotros podemos reobrar constantemente sobre las costumbres, en cierto modo, pues cambiarlas, o por lo menos ser conscientes de ellas. Por eso Aristóteles habla de las virtudes dianoéticas, las virtudes del conocimiento, las virtudes de la razón, las virtudes del aprendizaje. Y así Ortega también habla de la ideificación de las creencias, de la posibilidad de volver sobre nuestras costumbres, sobre nuestras interpretaciones automáticas e inconscientes, en cierto modo, de la realidad, para desvelarla, ponerla a la luz, poseerlas. Yo llamo a eso, pues, grados de posesión de uno mismo. Pues bien, sin embargo, hay que decir que la buena voluntad, sí, ese concepto de buena voluntad puede encubrir todo ese procedimiento de la vida. Y efectivamente ahí habría que hablar mucho de ello, porque la buena voluntad quizá no es suficiente, sino la buena voluntad necesita constantemente una idea de lo que tenemos que hacer para ser realmente buena. Ahora bien, en ello Kant nos contestaría bien, pero todo ello siempre haciéndolo por buena voluntad, porque si no somos incapaces de hacerlo. Ahí implicaría un círculo, una tautología, un círculo vicioso, seguir con ese tipo de razonamiento. Sin embargo, vamos a ver al final que no se trata de eso, que no es así. Yo creo que al final la buena voluntad solo puede ser buena si nosotros tenemos una idea última de nuestra vida, en otra palabra, una metafísica de la vida, que aquello precisamente que nos ofrece, por ejemplo, la razón vital. Pero, es decir, ¿en qué consiste la vida humana?
Si sabemos en qué consiste la vida humana, entonces podemos orientar nuestro comportamiento a que sean buenos. Luego, comportarnos, por supuesto, siempre con buena voluntad. Pero la buena voluntad tiene que tener un valor ante todos, que yo creo el conocimiento de nuestra propia vida. Y veremos que ello tiene mucho que ver también con los imperativos categóricos, cuando Kant nos dice que tenemos que tratar al prójimo como un fin y no como un medio. Pero vamos a volver a la playa y vamos a pensar que hemos conseguido vencer todas nuestras inclinaciones, todos nuestros cálculos, todas nuestras dificultades para poder llevar a cabo nuestro proyecto de razón, que es la máxima de nuestro comportamiento, que es salvar a esa persona, y que nos lanzamos finalmente y conseguimos pues sujetarla. Conseguimos poco a poco llevarla, traerla hacia la orilla. Naturalmente Kant nos dice, si vas a hacer eso, tiene que ser por el bien en sí, porque tienes que salvarle la vida. Esa es la máxima de tu comportamiento, es salvarle la vida. Por ejemplo, si yo estoy haciendo eso porque hay un grupo de amigos, como he dicho antes, entre ellos a lo mejor unas chicas, entre ellas a lo mejor una que me gusta, y que quiero que vea el espectáculo de yo salvando a esa persona para agradarla, evidentemente para darle una idea de mí, pues estoy actuando con un imperativo categórico, no hipotético, porque no estoy haciendo el bien en sí, sino lo que estoy haciendo, mi voluntad se está corrompiendo, porque las inclinaciones como el agradar a otra persona están influyendo en mi decisión. Tampoco si hay unos periodistas, ¿no? Yo sé que tengo unos amigos periodistas que están ahí apostados y a lo mejor tienen una cámara fotográfica y después estoy en primera página del periódico. Eso también sería un imperativo hipotético, porque yo lo que estoy haciendo lo estoy haciendo no por el bien en sí, sino por otras razones, evidentemente, por las inclinaciones. Pues eso lo tenemos claro. La voluntad tiene que ser dominada completamente por la razón, porque la razón ha conquistado el bien en sí, la máxima de nuestro comportamiento. Hemos entendido que la podemos universalizar, que todo el mundo en nuestro lugar debería hacer lo mismo. Todo el mundo debería ayudar a esa persona. Pues imaginémonos que efectivamente así sea. Imaginémonos que toda la gente en la playa va a salvar a la persona. Pues empezarían a pelearse, uno se pelearía para salvar a esa persona, porque ¿quién la va a salvar si todos están salvando a esa persona? Claro, aquí se pone un problema que puede parecer cómico y en cierto modo lo es, pero es grave desde el punto de vista de la moral, porque si todo el mundo está haciendo lo que yo creo que se debería hacer, pues yo no podría llevarlo a cabo, porque entre 20, 30 o 100 personas que están en la playa, todas estarían estorbando para salvar a una persona. El más enfadado sería probablemente la persona, pues no sé cómo se llama en español, el que salva, ¿no? El socorrista. Quizá él sería el más decepcionado por el comportamiento de los visitantes de la playa. Pues bien, ¿qué nos muestra eso? Que cada uno tiene su situación. Es decir, es difícil universalizar. ¿Cómo se puede universalizar si cada uno tiene su situación? Eso implica cierto problema. Ese reino de los fines que nos está ofreciendo Kant es un reino de los fines en el que habría intenciones absolutamente individuales, pero no sería un reino de los fines de intenciones universales. Bueno, pero vamos a olvidarnos también de ese problema, porque si sigo por ahí vamos a ir demasiado lejos. Sin embargo, vamos a quedarnos con el hecho de que yo consigo solito, sin que nadie me moleste, pues llegar a la persona y intentar salvarla. Pero imaginémonos también que a la vuelta pues me ahogo y me muero. Claro, pues eso implica otro problema. ¿Es moral mi comportamiento? Estoy salvando una vida pero estoy matando otra, la mía. Y por otra parte, ¿por qué tengo que hacerlo? ¿Cuál es el bien en sí? Salvar la vida, porque la vida pues es un bien universal, entonces un bien en sí. ¿Pero quién me dice eso? Hay muchas personas que están tan decepcionadas para con el ser humano que casi están tan decepcionadas para con el ser humano que casi creen que mejor, pues que se comportan mejor los animales que los seres humanos, por supuesto, en ciertos momentos. Y pues claro, ¿por qué salvar una vida?
yo me podría preguntar. Y por otra parte, si la salvo, a lo mejor puedo perder la mía. Entonces, ¿qué es moral? Parece aquí que hay un grave problema. Y aquí empezamos, yo creo que son los problemas más graves de la filosofía kantiana. La buena voluntad, pues de alguna manera puede prescindir del cálculo, pero hasta cierto punto. Probablemente no puede prescindir de una idea de lo que es vida, por ejemplo, vida humana en este momento, y no puede prescindir de algo que yo empiezo a vislumbrar que se llama confianza. ¿Por qué confianza? Porque Kant nos dice que la máxima de nuestro comportamiento no tiene que dar lugar a ningún beneficio, que no sea el cumplimiento del deber en sí mismo. Yo tengo que cumplir el deber porque sí. Y la única cosa que nos concede Kant es que la felicidad tiene que ser un sentimiento producido por el cumplimiento del deber. Y no que nosotros cumplamos el deber para luego ser felices, porque eso sería inmoral. Tiene que ser el puro cumplimiento del deber. Hay que recordar que Kant procede de una educación pietista, protestante, luterana, una educación muy estricta, donde, como sabéis, en la ética protestante el deber tiene una influencia muy grande. El deber y la fe. Y la fe, es decir, en la ética protestante lo que se nos dice es que la bienaventuranza, el futuro maravilloso que nos espera en el otro mundo, depende no de las obras, sino de la fe que tengamos en ellas. Parece que Kant está reflejando en cierto modo en su filosofía la ética luterana. Kant nos está diciendo que la máxima de nuestro comportamiento tiene que ser una ley moral universal, pero tenemos que llevarla a cabo con una fe ciega independientemente de su resultado. Es decir, nos está diciendo en el fondo que tenemos que creer de alguna manera en que vamos a tener un beneficio futuro. Entonces me parece que aquí hay una primera contradicción, aquí seria, en la filosofía kantiana. Es que Kant en ningún momento, por lo menos hasta donde yo he leído, que en sus libros de ética es bastante, no nos dice que vamos a recibir una recompensa en la otra vida, pero nos dice claramente que tenemos que actuar sin pensar en ningún beneficio, en lo útil de ninguna manera, porque si no sería una ética heterónoma, sería un imperativo hipotético, la voluntad no sería pura, habría todo tipo de trabas. Y sin embargo, yo me pregunto, ¿podemos hacer algo sin ningún incentivo, sin ninguna motivación, más allá que el puro deber? Eso es un problema. Si podemos pensar en motivaciones frívolas, bueno, pues podemos darle la razón a Kant, pero cuando hablamos de situaciones de vida o de muerte, tiene que haber una confianza última en el ser humano. Que, por cierto, una conclusión a la que hemos llegado yo y Juan Carlos muchas veces acerca del ser humano. Hemos dicho que vivir, en última instancia, es darle valor a la vida. La vida es más intensa cuanto más consigue darse valor a sí misma, confiar en sí misma. Tengamos fe en el hombre, una vez dijo Juan Carlos en una conferencia suya. Y efectivamente, aquí tenemos el problema de la confianza. ¿Hasta qué punto yo puedo salvar a la otra persona y confiar que vaya a tener no un beneficio, sino un bien que no puedo imaginarme porque no conozco, porque desconozco? Lo único en que puedo confiar entonces es en la estructura de la vida humana, que de alguna manera vivir es buscarle constantemente un sentido a nuestras acciones, un aliciente, podemos decir. En nuestra sociedad hoy en día yo creo que es lo más difícil. Yo creo que es ahí la más difícil aplicación de la ética kantiana, que hoy en día yo pienso que las personas lo más difícil que tienen es encontrar razones para hacer algo. Incluso muchas veces hoy en día lo que buscamos es buscar alguna utilidad, porque estamos en una sociedad tan llena de cosas y tan llena de quehaceres que no son nuestros. Vivimos de una forma tan poco autónoma, tan poco auténtica, con tan poca evidencia de lo que es la verdad de cada asunto, porque no elegimos nosotros, porque nos dejamos llevar, que incluso un aliciente como la utilidad puede mover nuestra vida y hacia lo bueno. Porque estamos en una sociedad pues de apatía moral en general y de apatía en general. Entonces hay una cierta utilidad efectivamente por la cual una persona a lo mejor puede dejarse llevar
por un cierto aliciente, por una cierta utilidad, porque en el fondo intenta descubrir quizá algo mejor sucesivamente que ahora mismo no puede ver. Es que hay momentos que las personas están tan tristes y su vida tiene tan poco sentido, de que las personas nos sentimos tan nadie que no sabemos ni siquiera por qué nos levantamos por la mañana. Kant nos diría por deber, pues necesito una razón. Necesito una razón para levantarme, necesito razones. Aquí el poner todo en el puro deber es aquello que frena de alguna manera la ética kantiana. Pero aquí quisiera llegar a lo más positivo de ella, lo más innovador, que yo creo que se ha señalado muy poco. Lo he estado comentando con amigos profesores, pienso escribir sobre ello, pero yo creo que es precisamente aquello, todas las posibilidades a las que nos abre el segundo imperativo hipotético, categórico, kantiano. Tratar al prójimo como un fin y no como un medio, lo cual implica tratarnos a nosotros como un fin y no como un medio. Yo creo que nadie mejor que Julián Marías ha descubierto lo que quiere decir eso. Tratar al prójimo como persona y tratarnos a nosotros como persona. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo podemos intensificar la ética kantiana? ¿Cómo podemos realmente aprovecharla para ser más persona, más intensa y más auténticamente persona, como nos dice Julián Marías? Pues Kant llega a un cierto punto, y yo creo que sus ideas son absolutamente geniales, pero hay que intensificarlas. Es decir, la buena voluntad hay que interpretarla solucionando de alguna manera el problema de la confianza. Yo tengo que llegar a tener confianza en mi vida para hacer algo, como por ejemplo, prometer sabiendo que voy a cumplir mi promesa, o salvar a una persona sabiendo que podría perder la vida. Pues vamos a hacer un ejemplo directamente, porque sé que todo ese discurso, pues por muy riguroso que sea, implica tanta atención que pueden las personas, los oyentes, perder pues pasos que quitan inevitablemente rigurosidad al discurso. Entonces los ejemplos ayudan, yo entiendo, a situarnos. Imaginémonos que la persona que se está ahogando es nuestro hijo. Imaginémonos que la persona que se está ahogando es nuestro padre. Imaginémonos que la persona que está ahogando es la persona nuestra enamorada. Sin ella no somos nosotros. Imaginémonos entonces que lo que estamos salvando es mucho más que una vida. Lo que estamos salvando es el sentido mismo de la realidad. Entonces, ¿cómo estamos interpretando a la persona de 80, 90 kilos que estaba ahí ahogándose, que a lo mejor era la razón por la pérdida de mi vida? Pues la estamos interpretando precisamente no como persona. Yo creo que es aquello que lo que quiere decir Kant, o lo que le hubiera gustado decir, no lo podemos saber, pero yo creo que apunta a algo genial, que es tratar al prójimo como un fin, no como un medio. Es decir, comprender cuál es su biografía, saber quién es, no lo que es, y por ello de alguna forma personalizarnos a través de esa persona. Vamos a hacer un ejemplo muy básico. Estamos en el tráfico, y en el tráfico pues nos están pitando, estamos nerviosos y tenemos ganas pues de insultar a la persona que tenemos al lado, y a lo mejor lo hacemos. Imaginémonos pues que estamos de repente en un naufragio. Es que la filosofía se hace imaginando. Entonces, como yo creo casi toda la vida, y imaginémonos que estamos náufragos, o más bien que hay un naufragio, y la misma persona que no hemos estado insultando, que no sabemos quién era en el tráfico madrileño, de repente nos ve y nos ayuda y nos da una mano en un naufragio, y nos está salvando la vida. Por supuesto, la misma persona con la que podemos tener un altercado, un problema, o hasta una reyerta o unos insultos en una situación completamente impersonal, pues es la misma que encontramos en otra situación en el médico. Nos damos cuenta que, como nosotros, tienen hijos en el colegio y empezamos a hablar y tenemos muchísimas cosas en comunes, y de repente nos hacemos amigos. ¿Qué es lo que cambia? Y las personas son las mismas, que entramos en la biografía del otro. El otro no es mera humanidad que vemos en nuestros actos, sino es el prójimo, que se está haciendo cada vez más próximo.
sin el cual yo, de alguna manera, no soy yo, porque me descubro con él, descubro unas posibilidades vitales. Es decir, descubro quién soy cuando descubro al prójimo, cuando lo hago cada vez más próximo. Entonces, el prójimo, el otro, esa humanidad general y generalizada, se hace un tú insustituible. Es decir, su pérdida va a implicar una pérdida radical de realidad. Hay que tener en cuenta lo que nos dice Julián Marías acerca de la persona. La persona es innovación radical de realidad. Entonces, cuando tratamos al prójimo como quien, cuando se hace cada vez más próximo, la pérdida de esa persona es una pérdida de una realidad insustituible. Y cuanto más próxima, cuanto más es prójimo y más próximo a nosotros, cuanto menos aceptamos su pérdida. Hasta el punto que en los casos de amistad profunda o de enamoramiento, sin la otra persona no somos nosotros mismos. En el enamoramiento convertimos, dice Julián Marías, a la otra persona en el proyecto radical de nuestra vida, porque precisamente ese proyecto está imbuido, envuelto en la biografía de la otra persona. Sin ella no somos nosotros mismos. Entonces entendemos que la voluntad sola, el deber en sí, la buena voluntad, si no estamos buscando profundamente, constantemente, lo que implica lo bueno, pues se queda estéril, vacía. La buena voluntad necesita un argumento de lo bueno. Entonces, tiene que tener buena voluntad, ante todo, el que busca lo bueno con voluntad. Yo diría, dándole la vuelta un poco a la situación. La voluntad tiene que ser la búsqueda, el conocimiento de lo bueno para que la voluntad sea efectivamente buena. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Francesco de Nigris. Abrimos el micrófono y abrimos en los próximos minutos, como viene siendo habitual, un coloquio, un turno de preguntas. Sí ruego brevedad para que haya más posibilidad de que el mayor número de personas pueda participar. Sí, aquí una primera pregunta. Aquí. Buenas noches y muchísimas gracias por su conferencia. Ha hablado de la autonomía como un valor moral indispensable para Kant. Claro, viendo la vida de Kant, tiene uno que decir que todos sus escritos han ido enfocados a las personas ya con uso de razón, maduras. Pero como amante de la educación, si vemos el proceso o desarrollo evolutivo de la persona, comenzamos siendo tremendamente dependientes, donde los 2-3 primeros años van a perdurar todo lo que ese ser humano ha asimilado, van a perdurar durante toda la vida, en actitudes, en ideas, en hábitos, etcétera, etcétera. Después de esa dependencia total, radical, pasamos a ser autónomos y derivamos ya a ser libres. Con lo cual, la autonomía como la libertad son conceptos tremendamente difíciles, muy abstractos, que realmente tienen su significación cuando realmente la persona obra en conciencia, con esa moral, con esos valores, que es realmente lo sustancial de la vida humana. Gracias. Sí. ¿Voy contestando directamente? ¿O? Sí, yo como quiera. Bueno, pues muchas gracias. Sí, la libertad y la autonomía es un problema. Podemos decir, muchas veces se ha preguntado, ¿no? ¿Nacemos libres o nos hacemos libres? Yo creo ambas cosas. Nacemos intrínsecamente libres. Y sin embargo, esa libertad pues es un camino, es una digamos, un patrimonio, un talento intrínseco de lo humano, pero que tenemos que constantemente apoderarnos de él.
nacemos libres porque en todo momento tenemos la posibilidad de reobrar sobre nuestro pasado y darnos cuenta, mirando a tergo, podemos decir, lo que hemos hecho, que podemos hacerlo de una forma distinta y mejor. Incluso no darnos cuenta de ello, pero caer en la cuenta de que precisamente como la vida es sucesiva y excluyente, pero eso no implica que no sea recapituladora de sí misma, podemos constantemente volver sobre nuestros pasados intentando comportarnos de otra manera para nuestro futuro. Y sin embargo, no significa eso que haya, como he estado explicando durante esta breve charla, pues que haya disposiciones, creencias. Nosotros nacemos en un momento geográfico, espacial, sociohistórico, entonces recibimos creencias, o sea, nuestros comportamientos están muy influidos por el aprendizaje que hemos tenido, lo cual no quiere, lo que ya dice Ortega, en nuestra circunstancia. Sin embargo, nosotros estamos influyendo constantemente, cambiando nuestra circunstancia, nuestra vida, estamos reobrando constantemente sobre ella, pero eso implica que la estructura de la vida humana en sí es libre, porque implica una constante posibilidad de elegirnos a nosotros mismos. Yo tengo esa fórmula, nosotros sabemos qué es vida humana, elegirnos a nosotros mismos en cada momento por quiénes somos. Entonces sabemos qué es la vida humana, pero quién vive la vida humana no lo sabemos, en todo momento tenemos que elegirlo. Eso es cómo funciona la vida, ¿no? Sabemos lo que es la vida humana, pues es elegir quiénes somos, pero quiénes somos no está todo hecho. Yo creo que en el fondo quería decir eso Ortega cuando decía la vida no está hecha, sino hay que hacerla, es un quehacer. Luego Julián Marías profundiza en todo eso, ¿no? Y nos muestra precisamente que la persona es una constante innovación radical de realidad, lo cual implica que no somos libres del todo y autónomos del todo, sino constantemente nos hacemos de la circunstancia que nos ha tocado. Yo no elijo el color de mis ojos, mi cuerpo, me encuentro con él, elijo pues la educación que me han dado mis padres, y sin embargo a través de ella me encuentro constantemente a mí mismo. La verdad es encuentro. Si yo profunda la verdad desde mi punto de vista, el encuentro conmigo mismo. Por supuesto no puedo ser yo mismo si no está el prójimo que me permite comprender quién soy. Entonces la libertad es intrínseca. Yo creo que se conquista, y en el sentido de lo que he estado diciendo en esta charla, se conquista cuando nos abrimos al prójimo. De hecho, hay una serie de diferencias que no he querido profundizar en ella, como la diferencia entre egoísmo y amor propio, que yo creo que es muy fundamental para comprender la ética kantiana, porque nos ofrece un principio de superación a esa antagonía, ¿no? Porque nos ha dicho tantas veces, te quieres demasiado a ti mismo, parece casi un insulto, eres un egoísta, y sin embargo es un uso aquí del término, del concepto de amor muy equivocado. La apertura a uno mismo, la apertura al prójimo, y por ello también la posibilidad del perdón, es una condición de la autenticidad de la vida humana, lo que permite que la voluntad no sea solo en sí buena, sino sea una buena voluntad realmente. ¿Quién quería hacer otra pregunta? Sí, yo le quería dar la enhorabuena por su claridad de ideas y de exposición, que ha sido para mí muy... Vamos, yo sabía este tema, pero lo ha profundizado muy bien. Y yo, al oírle, veo en Kant una contraposición de dos ideas que no se llegan a unar. Por un lado, Kant quiere como hacer una ética universal, pero por otro lado él aboga por la subjetividad ética, en el sentido de que es cada persona autónoma, porque parece ser que incide mucho en la autonomía, ¿no? En la decisión ética final, es la que decide, es decir, no hay una ley que se siga como en las religiones, ¿no? La religión cristiana, la maometana, te da sus leyes, tú las sigues y es muy fácil, porque no tienes más que seguir lo que ya te han dado. Pero parece ser, yo he entendido por sus palabras, que la moral kantiana no es esto, sino que es una moral mucho más subjetiva, que depende de la buena voluntad personal. Pero claro, no todas las buenas voluntades son iguales, porque depende de muchas cosas. Somos muy distintos unos de otros. Yo además encuentro que es muy, muy importante la inteligencia. Quiero decir, o sea, un tonto con buena voluntad es peligrosísimo, ¿no? Y una persona inteligente pues siempre ve más
Yo es que este problema de la moral no lo tengo muy claro, es decir, lo tengo claro en las cosas fundamentales. Por ejemplo, pues es bueno lo que ha hecho Teresa de Calcuta en la India, es que es bueno en sí, o sea, no es más que bueno. Es malo matar a tu padre para heredarlo. Son cosas muy claras, pero la mayoría de las cosas de la vida no son así. Tenemos que decidir continuamente en la vida diaria y es muy difícil elegir porque además muchas veces lo que es bueno para una persona es malo para otra, es decir, no está tan claro. Esto es nuestra vida cotidiana, o sea, las grandes decisiones están más claras, quizás las grandes cosas, pero luego pues a lo mejor tenemos que decidir si somos padres de 2 hijos, beneficiar a uno porque a lo mejor lo necesita más en un testamento, pongo por ejemplo cualquier cosa, no vale, pero claro, eso perjudicaría al otro. Vale. Etcétera, 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 porque esto es continuo. Y entonces, ahí también, solamente la buena voluntad, o sea, se me queda corto, Kant. No, el subjetivismo. Gracias. Gracias a usted. Lo que nos quiere decir Kant es que la autonomía implica que nosotros lleguemos a una claridad con nosotros mismos, a últimas cuentas con nosotros mismos, podemos decir, con ese giro español tan bonito, ¿no? Llegar a últimas cuentas con uno mismo, de suerte que creamos en lo que estamos haciendo y en lo que estamos haciendo podamos querer que sea universalizable. Eso es muy importante, o sea, no es que se queden los objetivos, sino que es un camino ético lo que nos ofrece Kant, de suerte que al llegar a últimas cuentas con nosotros mismos tiene que tener como guía un deber fundamental, que es el deber de buena voluntad, que nosotros lo que estemos haciendo, lo estemos haciendo de suerte que podamos querer en buena voluntad que sea universalizable, es decir, que todo el mundo debería hacer lo mismo en nuestra situación. Luego he explicado todas las dificultades que implica eso, algunas les he simplemente señalado, pero no es un subjetivismo lo que nos ofrece Kant, es una autonomía hacia la universalidad. Nosotros tenemos que universalizar nuestros comportamientos, es precisamente el concepto de forma en Kant. Kant nos hace una diferencia entre forma y materia. Nos dice, pues una forma, el principio moral tiene que tener, todas las máximas tienen efectivamente una forma, que consiste en la universalidad. Y en ese sentido se expresa la fórmula del imperativo moral, diciendo que las máximas tienen que ser elegidas de tal modo como se debieran valer de leyes universales naturales. Es decir, él nos está diciendo precisamente que la buena voluntad consiste en que nosotros podamos universalizar nuestro comportamiento, que por ello no se quedarían como subjetivos. Yo creo una conferencia, decía Ortega, siempre es una violencia, porque lo que naturalmente yo estoy explicando, por responsabilidad intelectual, por supuesto, pero también por haber dedicado mucho tiempo a ello, yo lo veo evidente. Pero está clarísimo que las personas tienen que repensar. Si ahora uno va a casa y piensa, pues claro, le voy a decir a mi hijo que salga a la calle, que sí, que salga. Luego digo, desde la ética kantiana, ¿puedo querer que la máxima de mi comportamiento, es decir, el hecho de que le diga a mi hijo que se vaya a la calle sea una ley moral universal? Pues a lo mejor mi intención, mi gesinung, mi actitud es que se vaya a la calle y que me deje de molestar, porque no puedo más, llevo todo el día con él. Entonces, claro, puedo querer que cualquier madre en mi lugar hiciera exactamente lo mismo que estoy haciendo yo. Es muy difícil cumplir con lo que nos dice Kant. Si nos damos cuenta, estamos infringiendo en todo momento imperativos categóricos, pero precisamente porque lo que nos dice Kant es la buena voluntad, la actitud que tiene que ser precisamente universalizable. O sea, yo tengo que querer que la máxima que estoy poniendo en mi comportamiento se pueda constantemente aplicar a todo el mundo. Y si lo hacemos, si lo ejercemos constantemente, hacemos ese ejercicio, nos damos cuenta que difícilmente cumplimos, ¿no? Y muchas veces yo creo con razón, porque estaba mostrando que hay inaplicabilidades a la ética kantiana. Hola, buenas tardes. Yo hace muchos años, muchos, probablemente tendría 14 o 15 años, leí un libro que se llamaba, no recuerdo los autores, eran varios autores,
que se llamaba Cómo el hombre llegó a ser gigante. Ese libro me marcó porque contaba la historia de un bosque en donde en la zona de arriba decía que vivían tales animales y que vivían allí porque era donde tenían su entorno apropiado para procrear y para alimentarse. Luego bajábamos un poco más en el árbol del bosque y vivían otros diferentes, con necesidades diferentes, etcétera, etcétera, hasta el hombre que llega a un momento en que se libera de esas cadenas del bosque por toda una serie de razones que todos conocemos y se hace autónomo. Sin embargo, yo a lo largo de mi vida, ahora estoy jubilado, de esta autonomía que pide Kant como necesaria para poder actuar moralmente, éticamente, nunca en mi vida he sido capaz de tener, o he podido tener, o he tenido esa libertad y esa autonomía para decidir si un comportamiento personal debo hacerlo o no debo hacerlo en función de lo que nos has contado hasta ahora. Yo siempre he tenido la necesidad obligada por las circunstancias de la vida de actuar en función de mis necesidades materiales. Una vez, esto es muy breve ya, una vez leí una noticia tremenda, no horrible, hace muchos años también, que decía que unas personas en El Salvador tenían, en una ciudad, tenían un comedor gratuito donde les daban a la gente que no tenía nada para comer, les ofrecían un plato de arroz, un plato de lentejas, unas frutas, poco más. Y entonces en aquel tiempo había una guerrilla en El Salvador que una noche se acercó a ese campamento y lo destruyó totalmente. Y luego argumentó públicamente además que ese plato de arroz lo que hacía era quitar la conciencia de que eran explotados y oprimidos bestialmente por esos mismos que en un momento determinado le estaban dando esa. ¿Y dónde está ahí realmente, dónde está la ética en esos comportamientos? ¿Existe la posibilidad de tener una actuación libre y autónoma? Muchas gracias. La autonomía y la libertad es un reto, ¿no? En la filosofía kantiana. No es que a una plena actualidad de nuestra autonomía, de nuestra libertad, como he estado explicando anteriormente. Nosotros intentamos elegir nuestros comportamientos. Lo que Kant nos dice, vamos a elegirlo, pero de una manera que sean nuestras las elecciones. Es un principio de autenticidad. Ortega diría: no abandones el yo insobornable que está en cada uno de nosotros. Claro, en muchos momentos lo abandonamos y en muchos momentos nos arrepentimos, o a lo mejor en otros momentos nos damos cuenta que al final ha sido mejor así. Por eso no estoy diciendo cuidado, no estoy diciendo que la ética kantiana, yo no soy un kantiano, por ejemplo, sin embargo tengo una admiración enorme hacia genios como Kant, que es un filósofo que muere en 1804. Estamos hablando de un filósofo que ha transcurrido a lo largo del siglo XVIII su vida y que nos ha entregado de repente una ética que parece bajada del cielo en la circunstancia en la que estábamos. Es un genio. Por supuesto que hay inaplicabilidades. Hay que considerar sus circunstancias, ¿no? Era un pietista, luterano, era una persona que veía todo en el deber, y hay muchas cosas de su ética que no he contado por razones evidentes de espacio temporal. Pero lo que yo creo que nos puede ayudar de la ética kantiana, y que, repito, en el fondo, si uno busca en una historia de la filosofía principios de autonomía, deber, formalidad kantiana, e intenta mirar los imperativos categóricos, y después de esta charla se lo vuelve a plantear, va a ver realmente que su vida, desde el punto de vista de la moral, tiene un empujón hacia la claridad y hacia una claridad ética, desde mi punto de vista. Al fin y al cabo, la filosofía sirve para vivir. Esa es lo que nos dice Ortega y Julián Marías. Y yo, pues en esta charla, que quizá he estado dando demasiadas complicaciones, pero lo que me gustaría es que uno intentara aplicar a esa filosofía kantiana. Lo que nos dice Kant es que tenemos que actuar llegando a últimas cuentas con nosotros mismos y hacer lo que
podamos. De hecho, Kant nos dice muchas veces, eso no me ha dado tiempo de decirlo, él dice que la abstención de un comportamiento cuando no estamos seguros si es bueno o malo es también algo moral, es decir, cumple con nuestra conciencia moral. Autonomía significa precisamente buscar los principios de nuestra libertad. Es un concepto que a mí me ha inspirado muchísimo para llegar a últimas cuentas con el concepto de autenticidad que a mí me interesa. La persona auténtica es la persona que está haciendo lo que tiene que hacer, desde mi punto de vista su vocación. Es decir, uno puede hacer muchas cosas, pero lo mejor es que haga lo que sabe hacer bien y que además eso que sabe hacer bien le haga feliz. No solo un talento, sino una vocación. Pero que estamos ya en una filosofía mucho más profunda. Yo aquí estoy explicando a Kant, si bien lo estoy empujando todo el tiempo para que nos resulte muy estimulante. Yo creo que es así que hay que hacer la filosofía, hermenéutica, interpretar desde un sistema superior a otros sistemas que en su momento histórico han estado, como dice Ortega, a la altura de los tiempos. He empezado esta conferencia diciendo que las verdades se intensifican unas a otras. Yo os invito a poner a prueba la ética kantiana, el concepto de autonomía, pues cuánto soy dueño de mis elecciones, los grados de posesión de la vida, cuánto soy dueño de mí mismo. Uno se da cuenta que muy pocas veces el lenguaje mismo, los conceptos nos vehiculan por la realidad, y no lo hemos creado nosotros, los conceptos, la lengua. Por eso es tan importante la inteligencia, como decía pues la señora antes, ¿no? Es efectivamente, pero también hay que estar bien orientado, hay que saber lo que hay que estudiar, porque estamos también muy engañados. Yo también soy de esa opinión. Yo estoy convencido que hoy en día nos engaña acerca de lo que tenemos que estudiar. Las escuelas, las universidades, los prestigios están completamente camuflados. Ortega y Julián Marías no se estudian hoy en día en la universidad, y muy poco. Ortega se empieza a estudiar en el bachillerato. Estamos muy engañados. Y me siento también engañado cuando escucho cierta interpretación de la ética kantiana también. Es decir, la inteligencia implica muchas cosas, la buena orientación, una sociedad porosa a los valores, a las autenticidades, que no tenga rencor a la excelencia, como decía Julián Marías precisamente, que tanto rencor ha padecido. Si en España, yo siempre con perdón, soy italiano, si en otros países se tuvieran figura como Ortega o Julián Marías, habría 10 fundaciones, 10 institutos, habría universidades dedicadas a su nombre. Y aquí en España no se le echa prácticamente cuenta. Hay que tener en cuenta todo eso también, con perdón se lo digo, pero hay que, desde un italiano me lo puedo permitir quizá, ¿no? Bueno, pues muchas gracias.